En la fiesta de inauguración del primer día de mi hijo al mando de la empresa, ni siquiera había levantado mi copa para el brindis cuando él dijo: «Frío, ya no necesitas venir aquí, estás despedida. Seguridad te acompañará a la salida». Con calma, dejé mi gafete sobre la mesa y respondí: «Avísale al consejo que la verdadera dueña de esta empresa llega en 30 minutos». El cristal de mi copa reflejaba las luces del salón cuando escuché esas palabras. 200 personas mirándome. Ejecutivos con los que había negociado contratos durante años. Proveedores que conocían mi nombre desde antes que Sebastián naciera. Y ahí estaba yo, en medio del salón principal de Refacciones Industriales del Bajío, la empresa que levanté con mis propias manos cuando solo era una viuda de 35 años con un bebé y deudas que me ahogaban. Sebastián tenía puesta esa corbata italiana que Valeria le había comprado. Gris perla, combinada con un traje que costaba más que el primer carro que me compré después de 10 años de trabajo. Estaba parado junto a ella, mi nuera, con su vestido color vino, y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Una sonrisa que yo había confundido con elegancia durante 5 años de matrimonio. «Mamá», continuó mi hijo, y la palabra me sonó como vidrio rompiéndose. «Hemos decidido que es momento de que disfrutes tu retiro. Ya hiciste suficiente». Suficiente. Esa palabra flotó en el aire como humo. Suficiente fueron las noches sin dormir cuando las cuentas no cerraban. Suficiente fueron los 20 años levantándome a las 5 de la mañana para abrir el taller antes que cualquier empleado. Suficiente fue rechazar 3 propuestas de matrimonio porque ningún hombre iba a decidir sobre lo que construí para mi hijo. Los murmullos comenzaron. Alguien tosió incómodo. El director financiero, Gustavo Rentería, desviaba la mirada hacia su plato. Él sabía. Todos sabían que algo no estaba bien, pero nadie iba a contradecir al nuevo director general en su primera noche. Valeria se acercó a Sebastián y le susurró algo al oído. Vi cómo mi hijo asentía, mecánico, como si ella manejara los hilos y él solo fuera la marioneta bien vestida. Recordé cuando tenía 8 años y me abrazaba llorando porque los niños de la escuela se burlaban de sus zapatos remendados. Le prometí que nunca le faltaría nada, y cumplí. Quizás ese fue mi error. «Seguridad», llamó Sebastián, haciendo un gesto con la mano. 2 hombres con trajes negros comenzaron a caminar hacia mí. No los conocía. Eran nuevos, contratados la semana anterior, según me enteré después. La vieja guardia jamás me habría tocado. Ellos recordaban cuando yo misma cargaba cajas de refacciones en la bodega porque no teníamos dinero para contratar más personal. Tomé mi copa y bebí un sorbo largo de vino tinto. 200 pesos la botella, según decía la etiqueta. Ridículo para una empresa que el año pasado facturó 45 millones de pesos. Pero claro, Valeria prefería ahorrar en vino y gastar en decoración francesa para su nueva oficina. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Nada de drama, nada de gritos. Eso era lo que esperaban, ¿verdad? Que hiciera un escándalo. Que me pusiera histérica como las viejas, que seguramente Valeria mencionaba en sus conversaciones privadas con las esposas de los otros ejecutivos. Me quité el gafete del cuello. Amelia Torres de Mora, fundadora. Ese pedazo de plástico con mi fotografía de 3 años atrás. Aún se me veía el cabello más oscuro, menos canas, menos arrugas alrededor de los ojos. Me lo quité despacio y lo coloqué junto a mi plato intacto de salmón con alcaparras. «Sebastián», dije, y mi voz salió firme, sin temblor. «Avísale al consejo directivo que la verdadera dueña de esta empresa llegará en 30 minutos». Se hizo un silencio tan denso que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Valeria dejó de sonreír. Sebastián frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?», preguntó mi hijo. «En 30 minutos lo sabrás». Tomé mi bolso de piel, ese que me regalé cuando cumplimos el primer millón en ventas. Mientras tanto, disfruten su fiesta. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto.
Los tacones resonaban contra el mármol importado que Valeria había insistido en instalar el mes pasado. 3 millones de pesos en pisos cuando teníamos equipos en la planta que necesitaban mantenimiento. Pero ella siempre tuvo prioridades diferentes. Nadie me detuvo. Los guardias de seguridad se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Gustavo Rentería me miró con algo parecido a la lástima. O quizás era miedo. Él sabía más de lo que aparentaba. Cuando llegué al elevador, presioné el botón y esperé. Las puertas de acero reflejaban mi rostro. 67 años. Arrugas que contaban historias de sol en la piel mientras supervisaba entregas. Manos que alguna vez tuvieron callos de tanto trabajar. Ojos que habían visto crecer un imperio desde un taller de 3 empleados hasta una empresa con 200 trabajadores. Las puertas se cerraron y por primera vez en toda la noche sonreí, porque ellos no sabían 3 cosas fundamentales. Primero, nunca firmé la transferencia real de la patente del sistema de inventario automatizado que desarrollamos hace 5 años. Ese sistema que representa el 60% del valor comercial de la empresa. Segundo, tenía copias de todos los documentos fraudulentos que Valeria me hizo firmar bajo engaños. Y tercero, afuera del edificio me esperaba la licenciada Fernanda Aguirre, la abogada corporativa más temida de Guadalajara, con 2 carpetas llenas de evidencia y una orden judicial que iba a cambiar todo. El elevador descendía piso por piso y con cada nivel que bajaba sentía cómo recuperaba algo que había perdido en esos últimos 3 años. Dignidad, fuerza, claridad. 30 minutos. Eso era todo lo que necesitaba para demostrarles quién realmente construyó ese imperio. Y cuando las puertas del elevador se abrieron en la planta baja, el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una promesa de justicia. Si quieres saber cómo una madre traicionada recuperó lo que era suyo por derecho, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza. 30 años atrás, yo no era la mujer que acababan de humillar en ese salón de luces brillantes y pisos de mármol. Era Amelia Torres, una viuda de 35 años, con un bebé de 8 meses que no dejaba de llorar, y un taller mecánico heredado que se caía a pedazos. Cuando Roberto murió en ese accidente en la carretera a Morelia, llevando refacciones a un cliente que nunca pagó, me dejó 3 cosas: un hijo, un taller con deudas de 180,000 pesos y un reloj de bolsillo de plata con una inscripción que leía: tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Ese reloj era lo único de valor que teníamos, pero jamás lo vendí. Lo guardaba en mi bolso como un recordatorio de que todo tiene su momento. El taller estaba en la colonia Ferrocarril, en un edificio de ladrillo que olía a aceite quemado y metal oxidado. 3 empleados, don Jacinto, que tenía 60 años y manos que temblaban por la artritis. Mario, un muchacho de 22 que sabía más de motores que cualquier ingeniero. Y Refugio, que llevaba las cuentas en un cuaderno de pasta dura porque no teníamos dinero para una computadora. Los acreedores llamaban cada 2 días. El banco amenazaba con quedarse con el terreno. Los proveedores ya no nos fiaban ni un tornillo. Y yo tenía un bebé que alimentar con leche de fórmula que costaba 200 pesos la lata. Las madrugadas empezaban a las 4. Preparaba tamales de rajas con queso en la cocina de la casa que rentaba, una vivienda de 2 cuartos en la misma colonia. Para las 5:30 ya estaba en la esquina de la avenida Lázaro Cárdenas vendiendo a los trabajadores que iban a la fábrica textil. 150 pesos diarios, a veces 200, si tenía suerte. A las 8 dejaba a Sebastián con mi vecina, la señora Pacheco, que me cobraba 300 pesos a la semana. Dinero que salía directamente de los tamales, porque el taller apenas generaba para pagar los sueldos. Llegaba al negocio con olor a masa en las manos y grasa en el delantal. Don Jacinto nunca me miraba con lástima. Solo me preguntaba: ¿qué hacemos hoy, patrona? Y yo revisaba las pocas órdenes de trabajo que teníamos, intentando estirar cada peso como si fuera chicle. Los primeros 6 meses fueron pura supervivencia. Aprendí a negociar con los acreedores. Denme 3 meses más y les pago con intereses. La mayoría aceptaba porque sabían que si nos cerraban, no recuperarían nada.
Aprendí a buscar refacciones usadas en los deshuesaderos de la ciudad. Aprendí a sonreír aunque tuviera ganas de llorar. El punto de quiebre llegó una tarde de julio. Un hombre llegó en una camioneta Ford, con el motor haciendo un ruido que sonaba a muerte inminente. Era dueño de una flotilla de transporte de carga. Necesitaba el trabajo urgente. «Si me lo tienen listo en 2 días, les pago el doble», dijo. Don Jacinto me miró. Mario me miró. Refugio cerró su cuaderno y también me miró. Todos sabíamos que era imposible. No teníamos las refacciones, no teníamos el tiempo, pero sí teníamos la necesidad. «Lo tendrá en 2 días», respondí. Trabajamos 48 horas casi sin parar. Yo llamé a cada proveedor que conocía hasta encontrar las piezas. Empeñé mi anillo de bodas para pagar por adelantado. Mario durmió 3 horas en el piso del taller. Don Jacinto se inyectó medicamento para el dolor en las articulaciones y siguió trabajando. Y yo, entre llamada y llamada, amamantaba a Sebastián en la oficina, que era más un closet con escritorio. Entregamos a tiempo. El hombre pagó 12,000 pesos. Cash. Billetes arrugados que conté 3 veces porque no podía creer que fueran reales. «Si siempre trabajan así», dijo antes de irse, «les mando toda mi flotilla». Cumplió. En 3 meses teníamos 5 camionetas más en reparación. En 6 meses contratamos a 2 mecánicos más. En 1 año habíamos pagado la mitad de las deudas y Sebastián ya caminaba entre las herramientas como si el taller fuera su parque de juegos. Pero el verdadero cambio llegó cuando vi la oportunidad que nadie más vio. Los talleres solo reparaban. Yo decidí que también íbamos a vender refacciones. Empecé pequeño, con un catálogo prestado y un teléfono que sonaba cada vez más. Compraba al mayoreo en la Ciudad de México y revendía en Guadalajara con un margen del 30%. En 5 años, el taller se había convertido en Refacciones Industriales del Bajío. Ya no solo reparábamos, distribuíamos piezas a 50 talleres en 3 estados. Teníamos 20 empleados, una bodega, 2 camionetas de reparto y una oficina donde Sebastián hacía la tarea mientras yo cerraba contratos. Nunca dejé de hacer tamales. Los vendía los domingos en el tianguis porque me recordaba de dónde venía. Porque cada peso contaba. Porque el respeto no se compra con dinero fácil, se gana con trabajo que te rompe la espalda, pero no el espíritu. Cuando Sebastián cumplió 10 años, la empresa facturaba 5 millones al año. Cuando cumplió 15, éramos 20 millones. Cuando entró a la universidad a estudiar administración, ya éramos la distribuidora más grande de la región. Y yo seguía siendo la misma mujer que se levantaba temprano, que revisaba cada factura, que conocía el nombre de cada empleado y el cumpleaños de sus hijos. La misma que guardaba el reloj de Roberto en el cajón de su escritorio y lo miraba cada vez que tenía que tomar una decisión difícil. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Sembré 30 años de mi vida en esa empresa. 30 años de madrugadas, de sacrificios, de renuncias. Rechacé a Armando, el ingeniero que me invitó a cenar durante 2 años hasta que se cansó. Rechacé a Miguel, que tenía una ferretería próspera y me ofreció sociedad y matrimonio. Rechacé cualquier cosa que me distrajera de mi único objetivo: darle a mi hijo un futuro que yo nunca tuve. Y ahora, 30 años después, ese mismo hijo me había despedido como si fuera una empleada cualquiera, como si mi nombre no estuviera en cada ladrillo de ese edificio, como si mi sangre no estuviera mezclada con el cemento de esos cimientos. Pero ellos no sabían algo fundamental. Yo no había construido un imperio para que alguien me lo quitara. Lo había construido porque sabía exactamente cuánto costaba cada tornillo, cada decisión, cada lágrima derramada en silencio. Y ahora había llegado el tiempo de cosechar. Valeria llegó a nuestras vidas un martes de octubre, hace 5 años. Sebastián la conoció en un congreso de administración empresarial en Monterrey. Cuando me la presentó 2 semanas después, traía puesto un saco color camel y aretes de perla que probablemente costaban más que mi primer carro. «Mamá, ella es Valeria Sandoval. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el ITESM.
me dijo mi hijo con esos ojos brillantes que no veía desde que era niño y le regalaba juguetes en Navidad. Valeria extendió su mano, fría, suave, sin callos, manos que nunca habían cargado una caja ni limpiado grasa de un motor. Sonrió mostrando dientes perfectamente alineados, blancos como porcelana. Un placer, señora Torres. Sebastián me ha contado tanto sobre usted y todo lo que ha logrado. Es admirable. Admirable. La palabra sonaba correcta, pero había algo en su tono que no me cuadraba, como cuando muerdes una fruta que se ve perfecta por fuera, pero está hueca por dentro. Aún así, me obligué a sonreír. Mi hijo estaba enamorado, y yo solo quería su felicidad. Los primeros meses fueron como un cortejo. Valeria venía a cenar a casa cada viernes. Traía postres caros de pastelerías francesas. Hablaba de estrategias de mercado y expansión corporativa con palabras que sonaban importantes. Sebastián la miraba como si fuera la respuesta a todas las preguntas que nunca había hecho. «Mamá, Valeria dice que deberíamos modernizar el sistema de inventario», me comentó una noche mientras lavábamos los platos. «Que podríamos triplicar la eficiencia». «¿Y qué sabe ella de nuestro inventario?», pregunté, más brusca de lo que pretendía. «Tiene experiencia, mamá. Trabajó en una consultoría de procesos empresariales». Experiencia. Esa palabra otra vez. Como si mis 30 años levantando la empresa desde cero no fueran experiencia suficiente. Se casaron en abril del año siguiente. Una boda en el jardín del Hotel Quinta Real que costó 300,000 pesos. Valeria insistió en cada detalle. Flores importadas, un violinista español, un menú de 5 tiempos. Yo pagué todo sin chistar porque era la felicidad de mi hijo, aunque el dinero pudo haber servido para renovar la maquinaria de la planta. La luna de miel fue en Europa. 3 semanas. Cuando regresaron, Valeria ya no usaba su apellido. Era Valeria de Mora, como si al casarse con mi hijo también se hubiera casado con la empresa. Los cambios empezaron despacio, sutiles, como veneno que gotea. «Sebastián, deberíamos profesionalizar la estructura organizacional», decía Valeria durante las cenas familiares que ahora se hacían en su casa, un departamento en una zona residencial que yo les ayudé a comprar. «Las empresas familiares necesitan evolucionar para sobrevivir». «Mi mamá ha hecho que sobrevivamos durante 3 décadas», respondía Sebastián, aunque cada vez con menos convicción. «Claro, y por eso mismo merece descansar. Ya dio todo lo que tenía que dar». Descansar. Otra palabra bonita para decir que estorbaba. 3 meses después de la boda, Valeria sugirió que necesitábamos consultores externos para evaluar nuestros procesos. Pagamos 250,000 pesos a una firma que básicamente nos dijo lo que yo ya sabía. Funcionábamos bien, pero podíamos automatizar ciertas áreas. ¿Ves, mamá? Valeria tenía razón, me dijo Sebastián cuando presentaron el informe. 6 meses después, Valeria convenció a Sebastián de que ella debía tener una oficina en la empresa. «Para apoyarte, amor, yo puedo encargarse de la parte administrativa mientras tú te enfocas en las ventas». Le di mi visto bueno, porque pensé que entre más ayuda tuviera mi hijo, mejor. No vi la trampa. No vi que estaba dejando entrar al caballo de Troya. Valeria rediseñó todo. Cambió los muebles de la recepción. Contrató una nueva asistente, una muchacha de 25 años llamada Denise, que solo respondía órdenes de ella. Implementó reuniones semanales de estrategia corporativa, donde yo empecé a sentirme como una reliquia del pasado. «Señora Torres, entiendo su punto, pero los modelos modernos de gestión sugieren…», comenzaba Valeria cada vez que yo opinaba algo. Y Sebastián asentía. Siempre asentía. El golpe real llegó cuando me pidieron que firmara unos documentos. Valeria los trajo una tarde con su sonrisa perfecta y una explicación que sonaba razonable. «Son solo ajustes para la estructura fiscal, suegra. El contador dice que así pagaremos menos impuestos. Es rutinario». Rutinario. Firmé 10 páginas sin leer la letra pequeña porque confiaba en mi hijo. Porque jamás imaginé que la mujer que dormía junto a él estaba tejiendo una red para atraparme.
Un año después, mi oficina fue remodelada sin que me lo consultaran. Cuando llegué un lunes, encontré que la habían reducido a la mitad. Mis archivos, los que contenían 30 años de historia, habían sido digitalizados y enviados a almacenamiento externo. «Es más eficiente, mamá», explicó Sebastián. Valeria coordinó todo el proceso. Por supuesto que lo hizo. Mi asistente, Refugio, la misma que había estado conmigo desde los días del taller, fue despedida 2 meses después. «Necesitamos personal más joven, más adaptado a las nuevas tecnologías», dijo Valeria durante una reunión del consejo donde yo ya casi ni participaba. «Refugio conoce esta empresa mejor que nadie», protesté. «Exactamente, conoce la empresa del pasado. Nosotros estamos construyendo la empresa del futuro». Sebastián no dijo nada, solo miraba a su esposa con esa admiración ciega que me partía el corazón. Las reuniones importantes comenzaron a programarse cuando yo, casualmente, tenía citas con proveedores fuera de la ciudad. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Los reportes financieros llegaban a mi escritorio 3 días después de que ya se habían discutido con el consejo. Me estaban borrando. Lento, sistemático, como si pasaran un borrador sobre mi nombre hasta que solo quedara una mancha borrosa. Y lo peor no era Valeria. Lo peor era ver a mi hijo transformarse en alguien que no reconocía. El niño que lloraba en mis brazos cuando le dolía el estómago, ahora evitaba mi mirada en las juntas. El joven que me pedía consejo para cada decisión, ahora asentía a cada palabra de su esposa como si fuera evangelio. Una noche los vi en el estacionamiento de la empresa. No sabían que yo seguía en mi oficina. Valeria le acariciaba la mejilla a Sebastián mientras le decía algo al oído. Él sonreía, y en ese momento lo supe. Ya no era su madre quien tenía su oído. Era ella. Y ella tenía planes que yo apenas estaba comenzando a comprender. El día que caí en la trampa estaba lloviendo. Recuerdo el sonido del agua golpeando contra las ventanas de la sala de juntas mientras Valeria desplegaba los documentos sobre la mesa de caoba como si fueran cartas de póker. «Suegra, necesitamos hablar de algo importante», comenzó, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Sebastián estaba a su lado, serio, con esa corbata azul marino que le regalé en su último cumpleaños. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando mi taza de café sobre el posavasos. «Hemos estado consultando con asesores fiscales», intervino mi hijo. «Mamá, estamos pagando impuestos innecesarios, miles de pesos que podríamos ahorrar si reestructuramos la empresa». Valeria asintió, empujando una carpeta hacia mí. «Es un proceso estándar en empresas de nuestro tamaño. Básicamente, creamos un fideicomiso que protege el patrimonio y optimiza la carga tributaria». Abrí la carpeta. Páginas y páginas llenas de términos legales que sonaban como trabalenguas. Cláusulas, anexos, firmas de abogados que no conocía. «¿Y esto qué significa exactamente?», pregunté, señalando una sección que hablaba sobre transferencia de participaciones accionarias. «Es técnico», respondió Valeria con esa sonrisa que ya me resultaba insoportable. «Básicamente, usted mantiene su posición como fundadora, pero las acciones se administran a través del fideicomiso. Más eficiente, más seguro. Protegemos el patrimonio familiar de cualquier eventualidad». «¿Qué eventualidad?». «Demandas, problemas legales, cualquier cosa. Usted ya tiene 64 años, suegra. Es pensar en el futuro». 64 años. Lo dijo como si fuera una sentencia de muerte, como si a esa edad ya no tuviera derecho a opinar sobre lo que construí. «Mamá». Sebastián se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. Sus ojos, los mismos ojos cafés de Roberto, me miraban con algo parecido a la súplica. «Confía en nosotros. Solo queremos proteger lo que has construido, lo que es nuestro. Nuestro, no tuyo, nuestro». Firmé la primera página, luego la segunda. Valeria iba señalando con su uña perfectamente pintada de rojo cereza dónde debía poner mi nombre. «Aquí, suegra, y aquí. Una más en esta parte». «¿No debería leerlo con más calma?», pregunté en algún momento, sintiendo un peso extraño en el pecho. «Por supuesto, si quiere,
pero el contador dice que necesitamos presentarlo antes del viernes para que aplique en este ejercicio fiscal. Si no, perdemos el ahorro de este año. Sebastián apretó mi mano. Mamá, te prometo que todo está bien. Valeria revisó todo con 3 abogados diferentes. 3 abogados que yo nunca había visto. 3 abogados que probablemente cobraron una fortuna por diseñar esta jaula perfecta. Firmé todo. 23 páginas. Cada firma era como entregar un pedazo de mí misma sin darme cuenta. 2 semanas después, llegó otro paquete de documentos. Poderes especiales para agilizar la toma de decisiones, explicó Valeria durante un desayuno en la oficina. Usted viaja mucho visitando proveedores. Necesitamos que Sebastián pueda firmar contratos sin esperar a que regrese. Tenía sentido, o al menos así me lo pareció. En los últimos meses había estado viajando más a León, a Querétaro, a la Ciudad de México, cerrando acuerdos con nuevos distribuidores. Cada vez que volvía, había alguna decisión que se había retrasado esperando mi firma. ¿Qué tipo de contratos?, pregunté. Operativos, compras, ventas, nada mayor. Las decisiones estratégicas siguen requiriendo su aprobación. Firmé los poderes, amplios, generosos, letales. El tercer golpe fue el más sutil. Llegó envuelto en preocupación y cariño falso. Suegra, hemos notado que últimamente está más cansada, dijo Valeria una tarde, sentadas en su oficina que ahora era 3 veces más grande que la mía. Es normal a su edad, por eso pensamos que sería bueno que tuviéramos acceso a sus cuentas bancarias. No para usarlas, solo para ayudarla a administrarlas. Yo administro perfectamente mis cuentas. Lo sabemos, pero imagine que le pasa algo, un accidente, una enfermedad. Sebastián es su único hijo. Debería tener acceso para poder ayudarla si lo necesita. La palabra clave era sí, pero Valeria la usaba como si fuera cuando. No es necesario. Mamá, intervino Sebastián, que había aparecido en la puerta como por arte de magia. Solo queremos cuidarte. Eres lo más importante que tengo. Me negué. Esa vez me negué. Fue la única línea que no crucé, y probablemente fue lo que me salvó después. Pero el daño ya estaba hecho. 3 años de firmas. 3 años de confía en nosotros. 3 años de veneno gota a gota. No fue hasta mucho después que entendí lo que había pasado. El fideicomiso no solo optimizaba impuestos. Había transferido el 85% de mis acciones a un vehículo legal donde Sebastián era el administrador único. Yo mantenía solo el 15% directo a mi nombre. Los poderes especiales no eran solo para contratos operativos. Le daban a mi hijo autoridad para tomar cualquier decisión corporativa sin mi consentimiento. Y la reestructura administrativa había colocado a Valeria como directora de finanzas, con control total sobre los presupuestos, las inversiones y los gastos. Me habían convertido en accionista minoritaria de mi propia empresa, en una empleada de lujo con el título de fundadora, que ya no significaba nada más que una placa dorada en la pared. Y yo había firmado mi propia condena. No por estúpida, no por descuidada, sino porque cometí el error más grande que puede cometer una madre: confiar ciegamente en su hijo. Durante esos 3 años, mientras firmaba documentos y cedía poder, Valeria tejía su red. Cambiaba empleados leales por gente nueva que solo le respondía a ella. Modificaba políticas, creaba estructuras donde yo ya no era necesaria. Y Sebastián, mi hijo, el bebé que amamanté en el piso del taller mientras revisaba facturas, se había convertido en el instrumento perfecto de mi propia destrucción. Porque Valeria sabía algo que yo tardé años en entender. No necesitas destruir a alguien con violencia. Solo necesitas hacer que firme su propia rendición con una pluma y una sonrisa. La primera señal real de que ya no era bienvenida en mi propia empresa llegó un lunes de marzo. Entré a mi oficina y encontré a 2 trabajadores moviendo mis archiveros. ¿Qué hacen?, pregunté, dejando mi bolso sobre el escritorio. Órdenes de la directora Valeria, señora, respondió el más joven sin mirarme a los ojos. Vamos a remodelar este espacio. ¿Remodelar? Nadie me dijo nada. No sabemos los detalles, señora.
Solo seguimos instrucciones. Me dirigí directo a la oficina de Valeria. Ni siquiera toqué. Abrí la puerta y la encontré revisando unos planos extendidos sobre su escritorio de cristal. Alzó la vista con esa calma que ya me resultaba amenazante. «Suegra, justo iba a hablar con usted. ¿Por qué están moviendo mis cosas?» «Es parte del plan de optimización de espacios. Su oficina es demasiado grande para el uso que le da. La vamos a dividir en dos. Una mitad seguirá siendo suya. La otra será para el nuevo gerente de operaciones». «¿Qué nuevo gerente?» ¿Sebastián no le contó? Valeria inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. Contratamos a Rodrigo Maldonado. Viene de una empresa en Monterrey. Experiencia impresionante en logística. Yo manejo las operaciones. Usted fundó la empresa, suegra. Eso no se discute. Pero las operaciones modernas requieren conocimientos específicos de software, optimización de rutas, análisis de datos en tiempo real. Rodrigo tiene certificaciones internacionales. Certificaciones. Otra palabra para decir que yo estaba obsoleta. Debieron consultarme. Lo hicimos. En la junta del consejo de la semana pasada. Usted no pudo asistir, ¿recuerda? Tenía esa cita con el proveedor en Querétaro. Claro, la cita que ella misma había programado para el mismo día de la junta. Qué conveniente. Volví a mi oficina. Los trabajadores ya habían levantado una pared de tablaroca en medio del espacio. Mi oficina, donde había tomado decisiones por 30 años, donde había llorado en silencio después de días imposibles, donde había firmado el primer contrato de $1.000.000, ahora era del tamaño de un cubículo. Mis fotografías, las que mostraban la evolución de la empresa desde el taller original, habían sido enviadas a bodega para su resguardo. El librero de madera que Roberto construyó con sus manos estaba siendo desarmado porque no cabía en el nuevo espacio. «Cuidado con ese librero», ordené. «Señora, nos dijeron que ya no se usa. Va al almacén». Ese librero lo hizo mi esposo. El trabajador me miró incómodo. No sabíamos, pero las órdenes son claras. Las órdenes, siempre las órdenes de alguien más. Los meses siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones. Mi asistente refugio, después de ser despedida, fue reemplazada por una chica de 23 años llamada Pamela, que claramente había sido instruida para gestionar mi agenda, de manera que yo siempre llegara tarde o no me enterara de las reuniones importantes. «Señora Torres, la junta de presupuesto fue reprogramada para esta mañana. Lo siento, no alcancé a avisarle». «Pamela, esa junta era el jueves». «Sí, pero surgió un conflicto de agenda con el director Sebastián. Don't worry, le enviaré las minutas». Las minutas llegaban 3 días después, cuando las decisiones ya estaban tomadas. Presupuestos aprobados, inversiones autorizadas, contrataciones confirmadas. Todo sin mi voto, todo sin mi opinión. En las pocas juntas a las que sí asistía, mi voz se había vuelto invisible. Yo proponía algo y Valeria respondía con un «Es interesante, pero los estudios de mercado sugieren otra dirección». Sebastián asentía. El resto del consejo, casi todos caras nuevas, que ni siquiera conocían la historia de la empresa, la seguían como ovejas. Gustavo Rentería, el director financiero que llevaba 15 años conmigo, era el único que a veces me buscaba con la mirada. Pero incluso él había aprendido a quedarse callado. Necesitaba su trabajo. Tenía 3 hijos en la universidad. Un día encontré mi lugar de estacionamiento ocupado. El número 0001, el que siempre había sido mío, ahora tenía una placa nueva. Director general, Sebastián Mora Torres. Mi nuevo lugar estaba en la zona de visitantes. «Es solo un ajuste organizacional», explicó Valeria cuando protesté. «El director general debe tener el lugar principal. Es protocolo corporativo». Protocolo. Como si 30 años de levantar esa empresa no fueran protocolo suficiente. Las invitaciones a eventos corporativos dejaron de llegar. La cena anual con proveedores, que yo había organizado durante 2 décadas, se realizó sin que nadie me avisara. Me enteré por una fotografía en redes sociales donde Sebastián y Valeria brindaban con los clientes que yo había conseguido en el restaurante que yo había seleccionado durante años. «Mamá,
Pensamos que querrías descansar, me dijo Sebastián cuando lo confronté. Ya haces demasiado. Descansar. Esa palabra otra vez. El eufemismo elegante para decir desaparecer. Mi correo electrónico corporativo comenzó a recibir menos mensajes. Luego me di cuenta de por qué. Me habían sacado de las listas de distribución importantes. Ya no me copiaban en las decisiones. Ya no me consultaban en las negociaciones. Una tarde intenté acceder al sistema financiero para revisar los reportes trimestrales. Mi contraseña no funcionaba. Pamela, mi acceso al sistema no funciona. Ah, sí. Hubo una actualización de seguridad. Ahora los accesos son por niveles. Le puedo solicitar los reportes que necesite y se los envío. Yo quiero acceso directo. Tendría que pedirlo al comité de tecnología, pero tarda como 2 semanas el trámite. 2 semanas para acceder a la información de mi propia empresa. Mientras Valeria probablemente podía ver cada número con un solo clic. El desplazamiento más doloroso fue cuando renovaron la planta de producción. Inauguraron una nueva área de almacenamiento automatizado con un evento para toda la empresa. Discursos. Corte de listón. Fotografías oficiales. Yo estaba en la segunda fila, no en el templete. Ni siquiera me mencionaron en los agradecimientos. Valeria habló sobre visión de futuro y modernización. Sebastián agradeció al equipo de trabajo, pero nadie dijo el nombre de Amelia Torres, como si los cimientos de ese edificio no estuvieran construidos con mi sudor, como si las máquinas no se hubieran comprado con ganancias que yo generé vendiendo tamales a las 5 de la mañana. Después del evento, me encontré sola en el estacionamiento. Llovía ligeramente. Vi a través de las ventanas del salón a todos celebrando. Sebastián reía con los nuevos ejecutivos. Valeria posaba para fotografías. Y yo estaba afuera, bajo la lluvia, sintiéndome como una extraña en el lugar que construí con mis manos. Saqué del bolso el reloj de Roberto. Las 8 de la noche. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Leí la inscripción una vez más. Había sembrado 30 años de mi vida, pero alguien más estaba cosechando los frutos. Y en ese momento, bajo la lluvia, tomé una decisión. No iba a llorar más, no iba a aceptar más humillaciones. Si me querían fuera, iban a tener que sacarme con la verdad por delante, porque yo no era una empleada que se podía despedir con una carta. Yo era la dueña, y era hora de recordarles quién construyó ese imperio que ahora querían robarme. El descubrimiento llegó por accidente. Como todas las verdades que cambian una vida, no la estaba buscando. Simplemente apareció frente a mí como una bofetada. Era un jueves por la tarde. 2 meses antes de aquella fiesta de inauguración que lo cambiaría todo. Pamela había salido temprano, algo sobre una cita médica que yo no tenía por qué cuestionar. Necesitaba imprimir un contrato que un proveedor me había enviado por correo. La impresora de mi oficina diminuta se había descompuesto la semana anterior y aún no la reparaban. Así que caminé hacia la oficina de Sebastián. Él estaba en una reunión fuera de la empresa. La puerta estaba abierta. Me senté frente a su computadora. Todavía tenía su sesión abierta. Busqué mi correo en el navegador y encontré el documento. Lo mandé a imprimir. Mientras esperaba que saliera, la pantalla mostró una notificación. Un correo nuevo en la bandeja de entrada de Sebastián. No iba a leerlo. No era mi intención. Pero el asunto me detuvo en seco. Borrador final. Estrategia de transición AT. AT Amelia Torres. Mis iniciales. El cursor parpadeaba sobre el mensaje. Mi mano temblaba sobre el mouse. No debía abrirlo. Era la correspondencia de mi hijo, pero algo en mi estómago me decía que necesitaba ver qué había dentro. Hice clic. El correo era de un tal licenciado Héctor Briceño, del despacho legal Briceño & Asociados. Nunca había oído ese nombre. El mensaje era breve pero letal. Estimado Sebastián, adjunto el documento final de la estrategia de transición para la señora Amelia Torres. Como discutimos, el enfoque debe ser gradual pero firme. Los puntos clave: 1. Anuncio de retiro voluntario durante evento corporativo. 2. Pensión mensual de 25,000 pesos como reconocimiento a su trayectoria.
3. Remoción inmediata de accesos administrativos. 4. Comunicado de prensa posicionándola como fundadora honoraria en retiro merecido. El timing es crucial. Aprovechar el impulso de su nombramiento como director general para proyectar imagen de renovación generacional. Cualquier duda, quedo atento. 25,000 pesos mensuales. Una pensión que apenas cubriría la renta de un departamento modesto. La empresa facturaba 45 millones al año y me ofrecían 25,000 pesos mensuales como si fuera una limosna. Abrí el documento adjunto. 12 páginas de estrategia detallada. Fechas. Tácticas de comunicación. Hasta tenían un discurso preescrito para que Sebastián lo leyera el día de mi retiro voluntario. Mi madre, Amelia Torres, ha sido el corazón de esta empresa durante 3 décadas. Hoy, con profundo amor y agradecimiento, respetamos su decisión de dar un paso al costado para disfrutar el descanso que merece. Descanso. Retiro voluntario. Palabras bonitas para ocultar un despojo. Pero lo que realmente me destrozó fue la última sección del documento. Una nota interna, probablemente escrita por Valeria, que decía: justificación estratégica. AT representa el modelo de gestión antiguo. Su resistencia al cambio y apego emocional a procesos obsoletos dificulta la modernización necesaria. Si bien su contribución histórica es innegable, su presencia actual es un lastre para el crecimiento. La transición debe ejecutarse con delicadeza, pero sin ambigüedad. No puede haber marcha atrás. Lastre. Me llamaron lastre. Yo, que levanté esa empresa desde un taller con 3 empleados. Yo, que vendí tamales durante años para pagar las deudas que Roberto dejó. Yo, que rechacé ofertas de matrimonio y vida personal porque mi único objetivo era darle un futuro a mi hijo. Lastre. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Caían sobre el teclado mientras seguía leyendo. Había un cronograma. Fechas específicas. La transición estaba planeada para ejecutarse en 6 semanas. Justo después del evento de nombramiento de Sebastián como director general. Todo estaba calculado. Cada palabra, cada movimiento. Me iban a sacar en mi propia fiesta de despedida disfrazada de homenaje. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el correo rápidamente. Tomé los papeles de la impresora y salí de la oficina justo cuando Valeria doblaba la esquina. «Suegra, ¿qué hace aquí?» «Mi impresora no sirve. Vine a usar la de Sebastián». Me miró con esos ojos grises que ahora veía por lo que realmente eran. Calculadores, fríos. Entiendo. Deberíamos comprarle una nueva. No es necesario, respondí, sosteniendo los papeles contra mi pecho. Ya tengo lo que necesitaba. Caminé de regreso a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté en mi silla y miré alrededor. Las paredes desnudas, el espacio reducido, los archivos que ya no estaban. Todo había sido parte del plan. Cada humillación, cada desplazamiento, cada puerta que se cerraba en mi cara. No fue negligencia, fue estrategia. Saqué el reloj de Roberto del cajón, las 5 de la tarde. En la oficina de al lado escuchaba las risas del nuevo gerente de operaciones hablando por teléfono. En el pasillo, empleados que ya ni me saludaban caminaban apurados a reuniones de las que yo estaba excluida. Pensé en mi hijo, en el bebé que cargué mientras mezclaba cemento para reparar las paredes del taller. En el niño que me abrazaba y me decía: «Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». ¿En qué momento se rompió esa promesa? ¿Fue gradual o hubo un día específico donde Sebastián dejó de ser mi hijo y se convirtió en el instrumento de Valeria? No lo sabía. Y en ese momento dolía más no saberlo que la traición misma. Tomé mi celular y marqué un número que no había usado en años. Lorena Campos, mi asistente durante 20 años, la que Valeria despidió con la excusa de reestructuración. ¿Señora Torres? Lorena, necesito verte. Esta noche, fuera de la oficina. Hubo un silencio. Luego, ¿pasó algo? Sí, y necesito tu ayuda. Nos encontramos en un café cerca de la Minerva. Lorena llegó con una caja de cartón. Cuando me despidieron,
dijo poniendo la caja sobre la mesa. Sabía que algo no estaba bien. Así que antes de irme, hice copias. ¿Copias de qué? De todo. Documentos, correos, contratos. Durante meses vi cómo la señora Valeria movía papeles, cambiaba cifras, firmaba cosas a su nombre. Me dio mala espina, y cuando intenté decírselo, me corrieron. Abrió la caja. Adentro había carpetas organizadas por fecha, documentos legales, estados financieros, correos impresos. Esto, señaló una carpeta roja, son los documentos que usted firmó hace 3 años, los originales. Y estos, señaló otra carpeta azul, son las versiones que realmente se presentaron ante notario. Abrí ambas carpetas, las puse lado a lado. Las diferencias eran sutiles pero devastadoras. Cláusulas agregadas, porcentajes modificados. Mi firma estaba en ambas versiones, pero el contenido era diferente. Me engañaron, susurré. La estafaron, corrigió Lorena. Y tengo más. Transferencias a cuentas offshore. Facturas infladas a proveedores fantasma. La señora Valeria no solo la está sacando de la empresa, la está vaciando. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. Pero no era mi espíritu. Era el último vestigio de la mujer ingenua que había confiado en su familia. Necesito un abogado, dije. Conozco a alguien, el licenciado Ernesto Salazar. Trabajó con su esposo hace años. Se jubiló, pero creo que para usted haría una excepción. Esa noche no dormí. Leí cada documento que Lorena me había dado, cada correo, cada contrato. La evidencia era aplastante. No solo me habían mentido, me habían robado sistemáticamente durante 3 años, y yo había firmado sin cuestionar, porque confiaba, porque era mi hijo, pero ya no más. A las 6 de la mañana, marqué el número que Lorena me había dado. Licenciado Salazar, soy Amelia Torres, viuda de Roberto Mora. Necesito recuperar mi empresa. El licenciado Ernesto Salazar vivía en una casa modesta en la colonia Chapalita. Cuando abrió la puerta, reconocí inmediatamente esos ojos penetrantes que recordaba de las pocas veces que visitó el taller cuando Roberto estaba vivo. Ahora tenía el cabello completamente blanco y usaba bastón, pero su mirada seguía siendo la de un hombre que no se dejaba engañar fácilmente. Amelia, dijo, y había afecto genuino en su voz. Pasa, te estaba esperando. Su estudio olía a libros viejos y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de títulos de derecho corporativo y fotografías de casos ganados. Me señaló un sillón de piel gastada frente a su escritorio. Lorena me contó un poco por teléfono. Comenzó, sirviéndome café en una taza de cerámica. Pero quiero escucharlo de ti. Todo, le conté. Desde la llegada de Valeria hasta el correo que descubrí. No omití nada. Ni siquiera las partes donde yo había sido ingenua, donde había firmado sin leer, donde había confiado cuando debí cuestionar. Ernesto escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundo. Roberto estaría furioso, dijo finalmente. No contigo, con ellos. Fui una tonta. Fuiste una madre. Eso no es lo mismo. Se inclinó hacia adelante. Amelia, lo que te hicieron tiene nombre. Fraude por engaño. Las firmas obtenidas mediante información falsa son nulas. Y si Lorena tiene los documentos originales y las versiones alteradas, tenemos caso. ¿Puedo recuperar el control? Podemos intentarlo. Pero necesito que entiendas algo. Esto no será rápido ni limpio. Es tu hijo, tu familia. Una vez que abramos este frente, no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, respondí, sosteniendo mi taza con manos que ya no temblaban. Ellos decidieron eso cuando me llamaron lastre. Ernesto asintió. Entonces empecemos. Primero necesito ver todos los documentos, cada papel que firmaste en los últimos 5 años. Pasamos las siguientes 2 semanas reconstruyendo el caso. Lorena trajo sus copias. Yo solicité duplicados a través de canales que Valeria no controlaba. Ernesto contactó a peritos especializados en documentos legales. Los resultados fueron devastadores.
No solo habían alterado los contratos del fideicomiso, también habían falsificado minutas de juntas donde supuestamente yo había votado a favor de decisiones que nunca vi. Habían creado una telaraña de mentiras documentadas. Pero hay un problema, dijo Ernesto una tarde, señalando un documento específico. Aunque las firmas fueron obtenidas con engaño, técnicamente tú las hiciste. Un juez podría argumentar negligencia de tu parte por no leer antes de firmar. Entonces perdí. No dije eso. Dije que necesitamos algo más, algo que no puedan refutar, algo que demuestre que sin ti, esa empresa no vale nada. Esa noche, en mi casa, busqué entre las cajas viejas que guardaba en el cuarto de servicio, papeles antiguos del taller original, contratos de los primeros años, y ahí, en una carpeta manila desteñida, encontré lo que necesitaba. La patente. Hace 5 años, cuando automatizamos el sistema de inventario, yo había trabajado con un ingeniero en sistemas para desarrollar un software propietario, un programa que integraba compras, ventas, logística y proyecciones en tiempo real. Era la columna vertebral de toda la operación de la empresa. Recordé el día que fuimos a registrar la patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Valeria había sugerido que se pusiera a nombre de la empresa. Es más profesional, había dicho. Pero yo, por alguna razón que en ese momento no entendí del todo, había insistido en registrarla a mi nombre personal. Es mi última creación, le dije a Sebastián cuando él cuestionó mi decisión. Déjame tener esto. Él había cedido. Valeria había fruncido el ceño, pero no insistió. Probablemente porque pensaban que era un capricho de vieja que no importaba. Pero importaba. Importaba más de lo que ellos imaginaban. A la mañana siguiente, llegué al despacho de Ernesto con la carpeta manila. «Mira esto», dije, extendiendo los documentos sobre su escritorio. Ernesto leyó en silencio. Sus ojos se abrieron cada vez más. Luego sonrió. Era una sonrisa de tiburón que huele sangre en el agua. «Amelia, ¿me estás diciendo que el sistema que hace funcionar toda la empresa está patentado a tu nombre?» «Sí. ¿Y ellos no tienen acceso legal a usarlo sin tu autorización?» «Técnicamente, podrían seguir usándolo, pero yo puedo revocar la licencia en cualquier momento, o cobrar regalías retroactivas por uso no autorizado». Ernesto se recostó en su silla y soltó una carcajada. «Amelia Torres, acabas de darme el as de espadas. Sin ese sistema, la empresa tendría que volver a métodos manuales. Les tomaría meses reconstruir la operación. Perderían millones. ¿Entonces tengo poder de negociación?» «Tienes más que eso. Tienes una bomba nuclear». Pero Ernesto no era el único que necesitaba convencer. Necesitaba al consejo directivo de mi lado. Y para eso, necesitaba a alguien que aún tuviera credibilidad ahí dentro. Llamé a Gustavo Rentería una noche. Nos encontramos en un restaurante alejado del centro, un lugar donde nadie de la empresa nos vería. «Señora Torres», dijo cuando se sentó frente a mí, «si Valeria se entera de que nos vimos, me despide». «Lo sé, por eso te estoy pidiendo esto. ¿Qué necesita?» «La verdad, ¿qué está pasando con las finanzas de la empresa?» Gustavo miró alrededor. Bajó la voz. «Están desviando fondos, facturas infladas a proveedores fantasma, transferencias a cuentas offshore registradas en Panamá. Valeria maneja todo a través de empresas fachada». «¿Cuánto?» «En los últimos 2 años, calculo que han sacado cerca de 8 millones de pesos». 8 millones. El número flotó en el aire como un peso muerto. «¿Por qué no dijiste nada?» «Lo intenté. Hace 6 meses presenté un reporte interno a Sebastián. Me dijo que eran estrategias fiscales legales que yo no entendía. 3 días después, Valeria me citó a su oficina y me dejó claro que si volvía a cuestionar las finanzas, me iba a la calle. Tengo 3 hijos en la universidad, señora Torres. Necesito este trabajo. Lo entiendo, pero necesito que testifiques. Necesito esos reportes». Gustavo cerró los ojos. «Si hago eso, pierdo todo. Si no lo haces, la empresa que ayudaste a construir se la van a robar. Y cuando la vacíen completamente,
Te despedirán de todas formas, sin liquidación, sin nada. Se quedó en silencio largo rato. Finalmente asintió. Haré copias, pero necesito garantías legales. ¿Las tendrás? La tercera pieza del plan requería algo que nunca pensé que tendría que hacer: contratar a alguien que pudiera enfrentar a Valeria en su propio juego. Ernesto me recomendó a la licenciada Fernanda Aguirre. La conocí en su oficina del piso 22 de una torre corporativa. Tenía 40 años, vestía traje sastre negro y tenía una reputación de acero. Se especializaba en derecho corporativo y tenía un historial impresionante de casos ganados contra empresas que intentaban despojar a fundadores. Señora Torres, dijo después de revisar todos los documentos durante 2 horas, esto es un caso de libro. Fraude documentado, desvío de recursos, contratos viciados y una patente que les da jaque mate. Pero necesito que entienda algo. Ganar esto va a costar. No solo dinero, va a costar relaciones, va a costar familia. Mi familia me traicionó primero. ¿Está segura? Porque una vez que presentemos esto ante el Consejo, no hay vuelta atrás. Su hijo enfrentará consecuencias legales. Su nuera podría terminar en prisión si probamos malversación. Pensé en Sebastián, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió, y en la decisión que él ya había tomado cuando firmó ese plan para sacarme de mi propia empresa. Estoy segura. Entonces necesito 2 semanas para preparar todo. Documentación legal, orden judicial, citatorio al consejo directivo. Vamos a necesitar actuar rápido y con sorpresa. ¿Cuándo es el evento de nombramiento de su hijo? En 15 días. Fernanda sonrió. Perfecto. Que tengan su fiesta, que crean que ganaron, y entonces les mostramos que la verdadera dueña nunca se fue. Durante esas 2 semanas viví una doble vida. En la oficina seguía siendo la fundadora desplazada que nadie tomaba en cuenta. En las noches revisaba documentos legales, preparaba testimonios y planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Valeria y Sebastián no sospechaban nada. Los veía en las reuniones, sonrientes, seguros de su victoria. Planeaban esa fiesta como si fuera una coronación. No sabían que yo también estaba planeando. No una fiesta, una resurrección. Y cuando el reloj de Roberto marcara la hora correcta, iba a recordarles que el tiempo de cosechar había llegado. Pero esta vez yo iba a cosechar justicia. El elevador bajaba lentamente mientras yo contaba los segundos. Planta baja. Las puertas se abrieron y ahí estaba Fernanda Aguirre, con su maletín de piel y esa mirada que no dejaba espacio para dudas. ¿Lista?, preguntó. Más que nunca. Junto a ella estaba Ernesto Salazar, apoyado en su bastón, pero con una carpeta gruesa bajo el brazo, y detrás de ellos, Lorena y Gustavo Rentería, ambos con expresiones tensas pero decididas. 30 minutos, dije mirando el reloj de Roberto. Les prometí 30 minutos. Subimos en el elevador. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido del motor y mi respiración, más tranquila de lo que había estado en meses, porque por primera vez en 3 años yo controlaba la narrativa. Las puertas se abrieron en el piso del salón de eventos. La música seguía sonando. Las risas flotaban en el aire mezcladas con el tintineo de copas. Pero cuando atravesé esas puertas con mi equipo legal detrás, el sonido se apagó como si alguien hubiera cortado el cable de audio. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Pero esta vez no caminaba sola. Esta vez traía la verdad. Sebastián estaba en el centro del salón, copa en mano, congelado a medio brindis. Valeria a su lado dejó de sonreír. Su rostro palideció 3 tonos. «Buenas noches», dije, y mi voz resonó clara en el silencio. Lamento interrumpir la celebración, pero hay algunos asuntos legales que requieren atención inmediata. Fernanda Aguirre se adelantó. «Buenas noches. Soy la licenciada Fernanda Aguirre, representante legal de la señora Amelia Torres de Mora, fundadora y legítima propietaria mayoritaria de Refacciones Industriales del Bajío. Traigo un citatorio para el Consejo Directivo. Es obligatorio. Es ahora. El director de Recursos Humanos,
Un hombre llamado Patricio Sánchez, que Valeria había contratado el año anterior, se acercó. ¿De qué se trata esto? De fraude corporativo, documentos falsificados y desvío de recursos, respondió Ernesto, su voz firme a pesar de los años. Y tenemos evidencia completa. Valeria soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. Sebastián, diles que se vayan. Pero mi hijo no se movió. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. O quizás, por primera vez en años, estaba viendo a su madre realmente. Consejo directivo, llamó Fernanda. Sala de juntas, 5 minutos. Esto no es opcional. La sala de juntas se llenó rápidamente. Los 7 miembros del consejo tomaron sus lugares. Sebastián y Valeria en un extremo de la mesa, yo en el otro, flanqueada por mis abogados. Entre nosotros, 3 carpetas gruesas que contenían 3 años de mentiras documentadas. Fernanda abrió la primera carpeta. Empecemos con los hechos. En los últimos 3 años, se presentaron ante esta empresa documentos legales supuestamente firmados por la señora Torres. Sin embargo, tenemos evidencia de que estos documentos fueron alterados después de obtener su firma. Proyectó en la pantalla 2 versiones del mismo contrato, una al lado de la otra. La firma era idéntica, el contenido radicalmente diferente. La señora Torres firmó esto. Señaló el documento de la izquierda. Pero esto, señaló el de la derecha, fue lo que se registró ante notario. ¿Ven las cláusulas adicionales? ¿Los porcentajes modificados? Fraude documentado. Gustavo Rentería levantó la mano. Yo también tengo algo que presentar. Abrió su laptop. Durante los últimos 2 años he documentado transferencias irregulares, facturas a proveedores que no existen, pagos a empresas offshore registradas en Panamá, un total de 8.200.000 pesos desviados de las arcas de esta empresa. Mostró las hojas de cálculo. Los números brillaban en la pantalla como evidencia irrefutable. Algunos miembros del consejo jadearon. Otros se inclinaron hacia adelante para ver mejor. «Eso es mentira», explotó Valeria, golpeando la mesa. «Gustavo está resentido porque lo íbamos a despedir por incompetencia». ¿Incompetencia? Gustavo la miró fijamente. «Tengo correos tuyos ordenándome procesar esas facturas. Tengo autorizaciones con tu firma digital. Tengo todo, Valeria». «Sebastián», Valeria se volvió hacia mi hijo. «Di algo. No vas a permitir que humillen a tu esposa así». Pero Sebastián tenía la mirada clavada en la pantalla, en los números, en la evidencia que no podía negar. «Hay más», continuó Ernesto. «El plan para remover a la señora Torres de la empresa, no como una decisión corporativa legítima, sino como parte de una estrategia calculada para despojarla de lo que construyó». Proyectó el correo, el que yo había encontrado en la computadora de Sebastián. Las palabras aparecieron en letras grandes. Su presencia actual es un lastre para el crecimiento. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Algunos miembros del consejo miraban a Valeria con algo entre horror y desprecio. Otros miraban a Sebastián esperando que dijera algo, lo que fuera. «Mamá», comenzó mi hijo, pero su voz se quebró. «No», lo interrumpí. «No me llames así. No ahora. No después de planear sacarme de mi propia empresa con una pensión de 25.000 pesos mensuales». «Yo no...» Fue idea de Valeria. «Ah, entonces solo seguías órdenes». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Sabes qué más seguía órdenes? El guardia de seguridad que me iba a sacar del edificio hace 30 minutos. Valeria se puso de pie. «Suficiente. Esto es un circo. No tienen autoridad para acusarnos de nada». «¿No?», Fernanda sonrió. Era una sonrisa sin humor. «Entonces hablemos de autoridad. Señora Torres, muéstreles». Saqué de mi bolso una carpeta manila desteñida, la misma que había encontrado entre mis papeles viejos. La abrí y extendí los documentos sobre la mesa. «Patente número MX 2019-045782», dije. «Sistema integrado de gestión de inventario y logística, registrado a nombre de Amelia Torres de Mora. Este sistema procesa el 100% de las operaciones de esta empresa. Sin él,
vuelven a métodos manuales que les tomarían 6 meses reconstruir. Vi el momento exacto en que Valeria entendió lo que eso significaba. Su rostro pasó de rojo de furia a blanco de terror en segundos. «Esa patente», comenzó, «es mía, completamente mía, y nunca les di licencia formal de uso, lo cual significa que cada día que operan con ese sistema sin mi autorización, acumulan regalías que me deben. Calculamos aproximadamente 12 millones de pesos en uso retroactivo». «No puedes hacer eso», susurró Valeria. «Puedo, y lo haré si no llegamos a un acuerdo aquí y ahora». Patricio Sánchez, el director de Recursos Humanos, se aclaró la garganta. «Señora Torres, ¿qué propone?» Me puse de pie. Todas las miradas estaban sobre mí, mi hijo con lágrimas en los ojos, Valeria temblando de rabia impotente, los miembros del consejo esperando mi veredicto. Propongo lo siguiente: restablecimiento inmediato de mi posición como presidenta del consejo. Auditoría externa completa de todas las finanzas de los últimos 3 años. Remoción de Sebastián Mora como director general hasta que la investigación concluya. Y Valeria Sandoval queda despedida efectivamente de inmediato, sin liquidación. «¡No!», gritó Valeria. «Sebastián, di algo». Mi hijo finalmente levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, por favor, puedo explicar. Yo no sabía lo de las facturas falsas. Valeria dijo que eran estrategias legales. Yo solo quería hacerte sentir orgullosa». ¿Orgullosa? La palabra salió como ceniza de mi boca. ¿Llamándome lastre? ¿Planeando sacarme de mi propia empresa como si fuera basura? Sebastián, te di todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, fue para ti, y me pagaste con traición. Fue un error, un terrible error. Los errores se corrigen. Esto fue una estrategia. Durante 3 años. Valeria se volvió hacia los miembros del consejo. Ella está manipulándolos. Es una vieja amargada que no puede aceptar que los tiempos cambiaron, que ya no es relevante. Fernanda Aguirre se levantó. «Cuidado con sus palabras, señora Sandoval, porque tengo aquí», levantó otra carpeta, evidencia de que las cuentas offshore en Panamá están a su nombre personal, no de la empresa, suyo, lo cual convierte esto de fraude corporativo a peculado, un delito que conlleva prisión. El color desapareció completamente del rostro de Valeria. Se dejó caer en su silla. «Además», continué, «tengo un documento adicional que creo que el consejo debería ver». Ernesto distribuyó copias. Era el acuerdo prenupcial que Valeria había firmado antes de casarse con Sebastián. Ese que yo misma había insistido que firmaran y que Valeria había aceptado a regañadientes. «Cláusula 7», dije. «En caso de divorcio o separación por causa de fraude o conducta delictiva comprobada de cualquiera de las partes, la parte culpable pierde todo derecho sobre bienes matrimoniales y empresariales. Creo que fraude corporativo y peculado califican». Valeria me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. «Eres una bruja amargada que no soporta ver a su hijo feliz». «Yo lo que no soporto», respondí, y mi voz finalmente tembló con la emoción contenida, «es ver a mi hijo convertido en un ladrón por una mujer que solo vio en él una oportunidad de enriquecerse». Me volví hacia Sebastián. «Pero tú tampoco eres inocente. Eras adulto, tomaste decisiones, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Mamá, por favor». Se puso de pie, intentando acercarse. «No», levanté la mano. «Voto del consejo. Ahora. Todos los que estén a favor de mis propuestas». Uno por uno, los miembros del consejo levantaron la mano. Todos menos Sebastián. 7 contra 1. «Moción aprobada», declaró Patricio Sánchez. Valeria se levantó bruscamente. «Esto no termina aquí. Tengo abogados. Te voy a demandar por difamación, por...» «Por favor, inténtelo». Fernanda sonrió. «Me encantaría discutir sus acusaciones frente a un juez, con evidencia completa de malversación y documentos falsificados. Adelante».
Valeria tomó su bolso y salió de la sala dando un portazo. Sebastián se quedó inmóvil, mirándome con ojos suplicantes. «Tienes dos opciones», le dije. «Cooperar con la investigación, devolver lo que se pueda recuperar y quizás, solo quizás, algún día reconstruir algo de confianza. O seguir a tu esposa y enfrentar cargos criminales junto a ella». «Ella está embarazada», susurró. El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Valeria está embarazada, de 3 meses». Y ahí estaba. El último as bajo la manga de Valeria, el arma final, un bebé inocente usado como escudo. «Entonces», dije, y mi voz salió más cansada de lo que había sonado en toda la noche, «tienes aún más razones para tomar la decisión correcta, porque ese niño va a necesitar un padre que no esté en prisión». Sebastián se derrumbó en su silla, con la cabeza entre las manos, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño. Y yo, viendo a mi hijo roto, sentí algo quebrarse también dentro de mí, porque había ganado la batalla. Pero el costo era más alto de lo que imaginé. La justicia tiene sabor amargo cuando viene servida en la mesa familiar. La sala de juntas se vació lentamente. Los miembros del consejo salían en silencio, sin saber qué decir, qué hacer con el peso de lo que acababan de presenciar. Fernanda y Ernesto revisaban documentos, preparando los siguientes pasos legales. Lorena y Gustavo esperaban cerca de la puerta, dándome espacio. Pero yo no podía moverme. Seguía sentada frente a Sebastián, separadas por esa mesa de caoba que había visto tantas decisiones importantes. Solo que esta vez, la decisión no era de negocios, era de sangre. Mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban, y por un momento terrible y hermoso a la vez, volví a ver al niño de 8 años que lloraba porque los otros niños se burlaban de sus zapatos remendados. «¿Cuándo lo supiste?», pregunté finalmente. «¿Cuándo supiste del embarazo?». Sebastián levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Hace 2 semanas. Valeria me lo dijo el mismo día que confirmamos la fecha de esta fiesta». «Qué conveniente». «No fue así, mamá. Llevábamos meses intentándolo». «¿Y te parece casualidad que justo ahora, cuando me iban a sacar de la empresa, aparece un bebé?». Sebastián se limpió la cara con el dorso de la mano. «Sé lo que parece. Sé que todo parece calculado. Pero ese bebé es real. Es mi hijo. Tu hijo». Repetí las palabras, sintiendo su peso. «¿Y qué hay de mí, Sebastián? Yo también soy tu madre. ¿Eso ya no cuenta?». «Siempre vas a ser mi madre». «¿Ah, sí? Porque hace media hora me ibas a sacar de mi propia empresa con una pensión de hambre. No me suena muy filial». «Fue un error. Un terrible, imperdonable error». «No». Mi voz se endureció. «Un error es olvidar una fecha, equivocarte en un número. Esto fue una traición planificada durante años, con documentos falsificados, con estrategias y fechas y discursos preescritos. Eso no es un error, Sebastián. Eso es una decisión». Se puso de pie bruscamente. Caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. Abajo podía ver a los invitados de la fiesta saliendo del edificio, confundidos, murmurando entre ellos. La celebración había terminado antes de comenzar. «Valeria me convenció», dijo sin volverse. «Me dijo que era lo mejor para la empresa, que tú ya habías dado todo lo que podías dar, que merecías descansar». «¿Y tú le creíste?». «Yo quería creerle, porque era más fácil que enfrentarte, que decirte que me sentía sofocado». Esa palabra me golpeó como un puñetazo. «¿Sofocado?». Finalmente se volvió. «Mamá, yo nunca elegí este negocio. Tú lo elegiste por mí. Desde que tengo memoria, todo fue algún día esto será tuyo. Como si no tuviera opción, como si mi vida ya estuviera escrita. Te di opciones, te mandé a la universidad. Estudiaste administración porque tú quisiste, porque era lo que esperabas, porque decepcionarte era imposible después de todo lo que sacrificaste por mí». Su voz subió de volumen. «¿Sabes cuánta presión es esa?
¿Saber que tu madre vendió tamales a las 5 de la mañana para que tú tuvieras zapatos nuevos? ¿Que rechazó el amor para que tú pudieras heredar un imperio? Yo nunca te pedí gratitud. No tenías que pedirla, estaba en cada mirada, en cada mira lo que construí para ti, en cada conversación sobre el futuro de la empresa. Mi futuro ya estaba decidido antes de que yo pudiera decidir algo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. ¿Entonces esto es mi culpa? ¿Te obligué a robarme? No, no es eso lo que digo. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Estoy tratando de explicarte que Valeria encontró esa grieta, ese resentimiento que yo ni siquiera sabía que tenía, y lo usó. Me hizo creer que quitándote de en medio, yo finalmente sería libre de ser mi propio jefe. ¿Y lo eres? ¿Eres tu propio jefe? Porque desde donde yo estoy, pareces un títere de tu esposa. La puerta se abrió. Valeria entró como una tormenta, con el celular en la mano. Sebastián, nos vamos, ahora. No, dije poniéndome de pie. Él se queda, tú te vas. No tienes autoridad para decirme lo que hago. Tengo toda la autoridad, esta es mi empresa, y tú ya no trabajas aquí. Valeria se rió. Una risa aguda, histérica. ¿Tu empresa? Amelia, por favor. Esta empresa es tan mía como tuya. Yo la modernicé, yo la hice rentable, yo... Tú la vaciaste, la interrumpí. 8 millones de pesos en cuentas offshore. ¿Crees que un juez va a creer que eso fue modernización? Se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume caro, ese que probablemente compraba con el dinero robado. Escúchame bien, suegrita. Puedes presentar todos los documentos que quieras. Puedes hacer tu show dramático. Pero yo tengo algo que tú nunca vas a tener. El hijo que va a perpetuar este apellido. Tu nieto. Y si me tocas, si intentas meterme en problemas, te prometo que nunca vas a conocerlo. El silencio que siguió era tan pesado que dolía respirar. ¿Estás usando a tu propio hijo como rehén? Pregunté, incrédula. Estoy protegiéndolo de una abuela tóxica que no sabe cuándo retirarse. Sebastián dio un paso hacia ella. Valeria, basta. No, Sebastián. Ella necesita entender cómo van a ser las cosas. O nos deja en paz. O ese bebé crece sin saber quién es su abuela. Algo dentro de mí se quebró. No era rabia. Era algo peor. Era la comprensión completa y devastadora de que había perdido a mi hijo mucho antes de esta noche. Lo había perdido en algún momento entre los tamales a las 5 de la mañana y las expectativas que puse sobre sus hombros sin darme cuenta. Vete, dije, y mi voz salió extrañamente tranquila. ¿Qué? Valeria parpadeó, confundida. Que te vayas, ahora, antes de que llame a seguridad y te saquen como ibas a sacarme a mí. Sebastián. Valeria lo miró, esperando que él dijera algo, que la defendiera. Pero mi hijo estaba inmóvil, mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Era culpa? ¿Miedo? ¿O finalmente estaba viendo realmente lo que había hecho? Sebastián, repitió Valeria, su voz subiendo una octava. Nos vamos, ahora. Ve tú, dijo él finalmente. Yo necesito hablar con mi madre. ¿Qué? No, no voy a dejarte aquí para que ella te manipule. Valeria. Sebastián la miró fijamente por primera vez desde que entró. Vete, por favor. Vi el momento exacto en que ella entendió que estaba perdiendo control. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, furia, miedo, cálculo. Finalmente aterrizó en algo parecido al desprecio. Bien, quédense aquí llorando juntos, pero recuerden, ese bebé es mío, y yo decido quién lo conoce y quién no. Salió dando un portazo que resonó en toda la sala. Fernanda Aguirre, que había estado observando desde la puerta, entró. Señora Torres, esa amenaza sobre el bebé no tiene validez legal. Una vez que nazca, usted tiene derechos como abuela. Lo sé, respondí, aunque en ese momento no me importaba la legalidad. Solo podía pensar en un bebé inocente que iba a nacer en medio de este campo de batalla. Me senté de nuevo. Sebastián hizo lo mismo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló.
Dime la verdad, dije finalmente. Y no me mientas más. ¿Sabías sobre el dinero desviado? No, te lo juro por lo que más quiero. Yo pensaba que eran estrategias fiscales legales como Valeria decía. ¿Y el plan para sacarme de la empresa? Bajó la mirada. Ese sí lo sabía, pero mamá nos lo pintó diferente. Dijo que era darte un retiro digno, que habías trabajado suficiente, que merecías disfrutar tus últimos años sin la presión de la empresa. ¿Y la palabra lastre? ¿Esa también sonaba como retiro digno? Eso fue Valeria. Yo nunca usé esa palabra, pero tampoco la detuviste. Cerró los ojos. No, no la detuve, y voy a vivir con esa vergüenza el resto de mi vida. Fernanda carraspeó. Señora Torres, necesitamos su decisión. ¿Procedemos con cargos criminales contra ambos o solo contra Valeria? Miré a mi hijo, a ese hombre de 32 años que alguna vez fue el bebé que amamantaba en el piso del taller. El niño que me abrazaba y me decía que cuando creciera me iba a cuidar. El joven que lloró en mi hombro cuando su padre murió, aunque apenas lo recordaba. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Solo contra Valeria. Sebastián cooperará con la investigación y devolverá todo lo que se pueda recuperar. Trabajará en la empresa, pero desde abajo, sin título, sin salario ejecutivo. Si quiere recuperar mi confianza, va a tener que ganársela como yo me la gané, con trabajo. Mamá, no he terminado. Vas a ir a terapia, individual, para entender cómo llegaste a este punto. Y vas a divorciarte de Valeria antes de que nazca ese bebé. No puedo divorciarme. Está embarazada. Puedes, y lo harás. Porque ese niño no puede crecer viendo a su madre manipular y robar como si fuera normal. Y tú no puedes seguir siendo su cómplice. Sebastián comenzó a llorar de nuevo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si me impide ver a mi hijo? Entonces pelearemos. Legalmente. Pero con las manos limpias, sin secretos, sin mentiras. Me levanté y caminé hacia él. Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Y ese bebé será mi nieto. Y yo protejo lo que es mío. Lo abracé. Por primera vez en años, lo abracé como cuando era niño. Y él se aferró a mí como si fuera un náufrago a una tabla en medio del océano. Lo siento. Sollozó contra mi hombro. Lo siento tanto, mamá. Lo sé. Y vas a pasar mucho tiempo demostrándolo. Cuando finalmente nos separamos, ya había amanecido. La luz gris del alba entraba por las ventanas de la sala de juntas. Ve a casa, le dije. Descansa. Mañana empieza tu camino de regreso. Sebastián asintió y salió sin decir más. Fernanda y Ernesto se acercaron. Hizo lo correcto, dijo Ernesto. No lo sé, respondí honestamente. Pero era lo único que mi corazón me dejaba hacer. Porque al final, la justicia y el perdón no siempre van de la mano. A veces, tienes que elegir entre venganza y familia. Y yo elegí creer que mi hijo todavía podía ser salvado, aunque me costara todo. La luz del sol entraba por las ventanas de mi oficina. Mi oficina completa, restaurada, con el librero que Roberto construyó de vuelta en su lugar y las fotografías de 30 años colgadas en las paredes. Era un martes de marzo, exactamente 6 meses después de aquella noche que cambió todo. Sobre mi escritorio descansaba el reloj de bolsillo de plata. Lo tomé y leí la inscripción que conocía de memoria. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Había cosechado, pero no de la manera que imaginé. Afuera, en el piso de producción, Sebastián supervisaba un cargamento. Vestía el mismo overol azul que usaban los empleados de bodega, sin corbata italiana, sin traje de marca, solo el uniforme de trabajo que yo misma usé durante años. Cumplió su palabra. Empezó desde abajo. Llegaba a las 6 de la mañana, antes que cualquiera. Cargaba cajas. Verificaba inventarios. Aprendía cada proceso que había olvidado o nunca se molestó en conocer. Los primeros días, los empleados lo miraban con desconfianza. Don Jacinto, que seguía trabajando a sus 70 años porque se negaba a jubilarse, lo puso a prueba.
Muchacho, le dijo la primera semana, esa caja va al anaquel 3, cárgala tú. Y Sebastián la cargó, sin protestar, sin recordarles que alguna vez fue director general. La auditoría externa había concluido hacía 3 meses. El daño era peor de lo que pensábamos. Valeria no solo había desviado 8 millones, eran 11.300.000 pesos distribuidos en cuentas offshore, facturas falsas y consultorias que nunca existieron. Fernanda Aguirre presentó cargos criminales. Valeria huyó a Monterrey con su familia. Intentó esconderse detrás del embarazo, jugando la carta de víctima en redes sociales. Empresaria perseguida por suegra envidiosa, tituló su post. Pero la evidencia no miente. 3 semanas después, la Fiscalía giró orden de aprehensión. La detuvieron en el aeropuerto intentando volar a Panamá. Ahora esperaba juicio bajo arresto domiciliario en casa de sus padres. El bebé nació en febrero. Un niño. Sebastián lo llamó Roberto, como su padre, como mi esposo. Cuando Sebastián me lo contó, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, sentí algo romperse y reconstruirse al mismo tiempo dentro de mi pecho. ¿Puedo conocerlo?, pregunté. Valeria dice que no. ¿Y qué dices tú? Sebastián me miró fijamente. Digo que es tu nieto y tiene derecho a conocer a su abuela. 2 días después, Sebastián llegó a mi casa con un bulto envuelto en una cobija azul cielo. Era temprano, apenas las 8 de la mañana. Valeria no lo sabía. Él había esperado a que ella saliera a una cita con sus abogados. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «te presento a Roberto Mora Sandoval». Tomé a ese bebé en mis brazos y algo que había estado roto durante meses finalmente sanó. Pesaba apenas 3 kilos. Tenía los ojos cerrados y un mechón de cabello oscuro. Se parecía tanto a Sebastián cuando nació que tuve que sentarme para no desmayarme. «Hola, pequeño Roberto», susurré. «Yo soy tu abuela y tengo tantas historias que contarte». El bebé bostezó. Sebastián se sentó a mi lado en el sofá. «Presenté los papeles de divorcio la semana pasada», dijo. «Valeria no los ha firmado. Dice que si me divorcio, nunca me dejará ver a Roberto». «¿Y tienes miedo?» «Estoy aterrado. Pero estoy más aterrado de que mi hijo crezca pensando que lo que hizo su madre está bien, o que lo que yo hice está bien». «Entonces, estás aprendiendo». Durante esos 6 meses, habíamos reconstruido más que la empresa. Habíamos reconstruido puentes. Sebastián iba a terapia 2 veces por semana. Hablábamos, realmente hablábamos. No de números o estrategias, sino de cómo él se sintió sofocado por mis expectativas, de cómo yo nunca le pregunté qué quería realmente. «Si pudieras elegir», le pregunté una noche durante una cena en mi casa, «¿qué harías si la empresa no existiera?». Tardó en responder. «Creo que me gustaría enseñar. Administración, tal vez. O abrir una consultoría para empresas familiares. Ayudarlas a no cometer los errores que nosotros cometimos». «¿Y por qué no lo haces?». «Porque tengo que reparar lo que rompí primero». Puedes hacer ambas cosas. Trabajar aquí mientras construyes tu propio camino. Vio esperanza en sus ojos por primera vez en meses. El consejo directivo también cambió. Removí a 3 miembros que había puesto Valeria. En su lugar, incorporé a mujeres empresarias que conocía de asociaciones industriales. Mujeres que habían construido sus propios negocios desde cero y entendían lo que significaba pelear por cada peso. Lorena regresó, no como asistente, sino como directora de recursos humanos. Se lo merecía. Ella había guardado la evidencia que nos salvó. Gustavo Rentería fue ascendido a director de finanzas con autoridad completa. Ya no respondía a nadie más que al consejo y a mí. Y yo volví a caminar por los pasillos de mi empresa sintiendo que el aire era respirable de nuevo. Pero no todo fue reconstrucción, también hubo pérdidas. 3 clientes importantes se fueron cuando el escándalo se hizo público. Problemas internos familiares, dijeron. Lo que realmente significaba era que no querían estar asociados con una empresa en medio de un juicio por fraude. Tuvimos que despedir a 20 empleados que Valeria había contratado
y que claramente estaban involucrados en el esquema de facturas falsas. Eso dolió. Cada despido me recordaba que el daño no solo fue hacia mí, sino hacia gente inocente que necesitaba esos trabajos. Recuperamos 4 millones de pesos de las cuentas offshore. El resto, probablemente, nunca lo veríamos de vuelta. Valeria había sido más inteligente de lo que creímos, moviendo dinero a través de empresas fantasma en 3 países. Pero la empresa sobrevivió. Más pequeña, más cautelosa, pero viva. Y yo inicié algo nuevo. Un programa de mentoría para mujeres emprendedoras. Especialmente para viudas jóvenes que, como yo hace 30 años, se encontraban solas con hijos que alimentar y negocios que salvar. Lo llamé Programa Roberto Mora, en honor a mi esposo, en honor a los inicios. Cada sábado, 5 mujeres llegaban a las oficinas de la empresa. Les enseñaba lo que aprendí en 3 décadas. Cómo negociar con acreedores, cómo leer un estado financiero, cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza. No se trata de ser la más fuerte, les decía. Se trata de seguir levantándose cada vez que te tumban. Una de ellas, una mujer de 38 años llamada Sandra, que había heredado una tlapalería con deudas de 200,000 pesos, me abrazó llorando después de la tercera sesión. «Usted me está salvando la vida», me dijo. «No», respondí. «Tú te estás salvando sola. Yo solo te estoy enseñando las herramientas». El juicio de Valeria estaba programado para dentro de 2 meses. Fernanda me había advertido que sería mediático, que intentarían retratarme como la suegra cruel que persigue a una madre joven. «Que lo intenten», dije. «La verdad tiene documentos adjuntos». Una tarde, Sebastián llegó a mi oficina. Traía una carpeta en las manos y una expresión seria. «Mamá, necesito enseñarte algo». Abrió la carpeta. Eran los estatutos de una fundación. Fundación Roberto Mora para Empresas Familiares. ¿Qué es esto? Mi proyecto. Quiero crear una fundación que ayude a empresas familiares a profesionalizarse sin perder su esencia. Mediación en conflictos, asesoría legal preventiva, talleres sobre sucesión, todo lo que nosotros no tuvimos. Leí los documentos. Estaban bien pensados, estructurados, honestos. ¿Y cómo lo vas a financiar? Con mi parte de la herencia, cuando llegue el momento. No quiero un salario ejecutivo de la empresa. Quiero construir algo propio, algo que ayude a otras familias a no destruirse como casi nos destruimos nosotros. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre diferente del que había estado parado en aquel salón de fiesta hace 6 meses, más delgado, con ojeras, pero con algo en los ojos que no había visto en años. Propósito genuino. «Hazlo», dije, «y cuenta con mi apoyo». «¿En serio?» «En serio, pero bajo una condición». «¿Cuál?» «Que le enseñes a tu hijo lo que aprendiste, que cuando sea grande le cuentes esta historia completa, los errores, las consecuencias, todo». Sebastián asintió. «Te lo prometo». Esa noche, sola en mi casa, saqué una caja vieja del closet. Dentro estaban las fotografías de los primeros años del taller. Roberto con las manos llenas de grasa, sonriendo junto a un motor recién reparado. Yo con Sebastián bebé en brazos, parada frente al letrero que decía Taller Mecánico Mora. Habíamos recorrido un camino tan largo, tan doloroso, pero también tan necesario. Tomé el reloj de Roberto. Las 10 de la noche. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Leí en voz alta. Ya cosechamos, mi amor. Y dolió, pero estamos vivos, todavía estamos de pie. Puse el reloj de vuelta en su caja. Mañana sería otro día, otro martes de trabajo, de reuniones, de decisiones. Pero también sería un día de enseñar a 5 mujeres emprendedoras cómo leer un balance general. Un día de ver a Sebastián cargar cajas con humildad recuperada. Un día de saber que mi nieto estaba creciendo y que algún día, cuando fuera lo suficientemente grande, le contaría la historia de cómo su abuela construyó un imperio desde un taller de 3 empleados. Le contaría sobre los tamales a las 5 de la mañana, sobre las noches sin dormir, sobre las decisiones difíciles y los errores que todos cometemos,
pero también le contaría sobre el perdón, sobre cómo a veces amar significa soltar, y a veces significa aferrarse, y la sabiduría está en saber cuándo hacer qué. Miré por la ventana de mi sala. La ciudad brillaba con miles de luces. Cada una probablemente representaba una historia, un sueño, una lucha. Y yo, Amelia Torres de Mora, de 68 años, seguía escribiendo la mía. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que construyes, en lo que defiendes y en lo que no permites que te arrebaten sin pelear. Y yo había peleado, había ganado, había perdido, pero sobre todo, había sobrevivido. Y eso, al final del día, era más que suficiente. Esta historia llegó a su fin, pero cada final es también un comienzo. Si esta confesión tocó tu corazón, si sentiste la injusticia, la rabia, el perdón y la esperanza junto a Amelia, déjame tu comentario. Cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre justicia y familia? Y dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad, tu país. Me encanta saber que estas historias viajan por el mundo, tocando corazones en cada rincón. Dale like si crees en segundas oportunidades. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres que se levantan cuando la vida las tumba. Porque aquí, cada historia es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, el tiempo de sembrar siempre llega, pero el tiempo de cosechar, ese lo decides tú.